Suena la alarma a las 6 de la mañana. No es un sonido que despierte. Es más bien una señal que el cuerpo ya esperaba, porque en realidad llevabas minutos con los ojos cerrados, sin dormir, sintiendo el peso de las sábanas como algo que no quisieras soltar todavía. Te levantas, no porque quieras, sino porque eso es lo que sigue. El baño, el espejo, el agua fría en la cara, los mismos gestos de ayer y de antes de ayer, y de todos los días que ya no recuerdas por separado, porque se han fundido en una sola mañana que parece no terminar nunca. Preparas el café mientras la casa todavía está en silencio. Ese silencio tiene un peso particular. No es paz, no es calma, es más bien una pausa, un intervalo breve antes de que todo vuelva a exigir algo de ti. Los niños despiertan. Tu pareja se mueve en la otra habitación. Y sin que nadie lo diga, sin que nadie lo pida con palabras, algo dentro de ti ya está funcionando, respondiendo, anticipando lo que falta. La lonchera, la firma del permiso escolar, el recibo que hay que pagar hoy, la cita que no puedes olvidar. Nada de esto es extraordinario, nada de esto parece digno de queja, es solo la vida, es solo lo que toca, y sin embargo, hay un cansancio que no tiene que ver con el esfuerzo físico, es un cansancio que no viene del cuerpo, o no solo de ahí. Es algo que se ha ido acumulando en un lugar que no sabrías nombrar. Un peso que no aparece en ningún análisis médico, que no se resuelve con vacaciones, que no desaparece aunque duermas 8 horas seguidas, porque has dormido bien algunas noches y has despertado igual, con esa sensación de que algo falta o de que algo sobra o de que estás presente en tu vida, pero no del todo adentro de ella. Manejas hacia el trabajo, la misma ruta, los mismos semáforos, la misma emisora que ya no escuchas realmente, que es solo un fondo para no quedarte en silencio contigo mismo. Hay algo en ese trayecto que se repite más allá del asfalto. No es solo el camino, es la sensación de que llevas años yendo hacia algún lugar que nunca terminaste de elegir. Quizás empezó antes de que te dieras cuenta. Quizás empezó cuando eras más joven y alguien necesitaba algo de ti. Un padre que no pudo, una madre que no tuvo a quien más pedirle, un hermano, una familia, una situación, y tú respondiste, no porque fueras el indicado, sino porque estabas ahí, porque eras el que quedaba, y funcionaste. Esa es la trampa silenciosa de los que funcionan. Nadie pregunta si quieren, nadie se detiene a verificar si esto era lo que esperaban de su vida. Solo se nota que responden, que cumplen, que sostienen. Y eso basta para que el mundo siga pidiendo. Hay una forma de desaparecer que no implica irse. Es quedarse, pero vaciándose. Es estar en el centro de todo y sentirse al margen de uno mismo. Eso no se nota desde afuera. Desde afuera eres el que resuelve, el confiable, el que nunca falla. Pero tú sabes que hay algo que ha dejado de funcionar por dentro. No sabrías decir cuándo pasó, solo que ahora lo sientes como una distancia entre lo que haces y lo que eres, entre tu vida y tú. Llegas a la oficina, saludas, sonríes, respondes lo que hay que responder. Alguien te pide algo, otro te consulta. Un tercero asume que tú sabrás qué hacer. Y lo sabes, casi siempre lo sabes, pero hay una parte de ti que observa todo eso desde un lugar que ya no está conectado, como si vieras tu propia vida a través de un vidrio. Puedes describirla, puedes operarla, pero no puedes tocarla del todo. No es indiferencia, no es depresión, al menos no como la describen los manuales. Es más bien una especie de neblina, una opacidad que se ha instalado entre tú y las cosas, entre tú y el sentido de las cosas. Y lo más difícil es que nadie lo nota, porque sigues cumpliendo, porque sigues ahí. Hay algo brutal en eso.
en descubrir que puedes seguir funcionando aun cuando algo esencial ya se ha retirado. A veces piensas en tu padre, no en lo que dijo, porque probablemente dijo poco, sino en cómo se movía, en cómo ocupaba el espacio, en el silencio que lo rodeaba después de volver del trabajo, cuando se sentaba a mirar la televisión sin mirarla realmente. Tú eras niño entonces, y no entendías ese silencio. Te parecía duro, distante, difícil de habitar. Ahora te descubres sentado de la misma manera, en el mismo tipo de silencio, y empiezas a sospechar que aquello no era frialdad, era agotamiento. Era el peso de haber cargado cosas que nadie nombró, expectativas que nadie hizo explícitas, responsabilidades que llegaron sin firma, sin contrato, sin elección. Tu padre no te enseñó a hablar de eso, quizás porque él tampoco sabía, quizás porque en su mundo, como en el tuyo, los hombres no se quejaban, solo seguían, solo resistían, solo cumplían. Y hay algo que se hereda en ese silencio. No se transmite con palabras, se transmite con el cuerpo, con la forma de apretar la mandíbula, con la forma de guardar las cosas que duelen hasta que dejan de sentirse. A veces, una herencia no es una casa ni una cuenta de banco. A veces, es una forma de cansarse que nadie sabe nombrar. Hay un mito griego que cuenta la historia de un hombre condenado a cargar una piedra hasta la cima de una montaña. Cada vez que está por llegar, la piedra rueda hacia abajo y él debe volver a empezar. Se llama Sísifo. Y hay quienes dicen que ese mito habla del absurdo, del esfuerzo sin sentido, de la vida que se repite sin recompensa. Pero hay otra forma de leerlo. Tal vez Sísifo no sufre solo por la piedra. Tal vez sufre porque olvidó para qué la carga. O peor, porque nunca lo supo. Porque la piedra ya estaba ahí cuando él llegó y nadie le dijo que podía preguntar si era suya. A veces, el peso no está en lo que cargas. Está en no saber si eso te corresponde. Hay días en que te descubres haciendo cosas sin saber por qué. No en sentido filosófico, en sentido concreto. Estás llenando una planilla, respondiendo un mensaje, resolviendo un problema menor. Y algo en ti pregunta, sin voz, ¿para qué? No es una crisis, no es un colapso, es solo una pausa incómoda. Un instante en que el automatismo se interrumpe y queda expuesto. Entonces sigues, porque hay que seguir, porque eso es lo que haces. Pero la pregunta no desaparece, solo se hunde un poco más. Piensas en todo lo que has construido, la casa, el trabajo, la familia, la estabilidad. Nada de eso es poco, nada de eso es insignificante. Pero hay una pregunta que a veces aparece en el fondo. ¿Cuánto de esto lo elegiste y cuánto llegó solo porque no decir que no parecía imposible? No se trata de arrepentimiento. Amas lo que amas. Cuidas lo que cuidas. Pero hay una diferencia entre elegir y aceptar. Y esa diferencia, con el tiempo, empieza a sentirse. Se siente en la forma en que te despiertas, en la forma en que terminas el día, en esa distancia sutil entre lo que haces y lo que sientes mientras lo haces. No es ingratitud, no es queja, es solo una observación que no tiene dónde aterrizar. Afuera todo está bien, adentro hay algo que ya no reconoces. Vuelves a casa, cenas, conversas, miras una serie que no te importa pero que sirve para pasar el rato. Revisas el teléfono, pones la alarma para mañana, todo en orden, y justo antes de dormir, en ese intervalo breve entre el movimiento y el descanso, algo se asoma. Una especie de pregunta que no tiene palabras. Una sensación de que hubo algo que no alcanzaste a hacer hoy. No una tarea, algo más hondo, pero el sueño llega antes de que puedas pensarlo, y mañana empieza igual. Hay hombres que viven así durante años, no en crisis, no en quiebre, solo en una forma sostenida de distancia,
una especie de presente que se vive desde afuera, como si la vida fuera algo que sucede cerca, pero no del todo adentro. No es que quieran irse, no es que no amen lo que tienen. Es que algo en el centro se ha corrido de lugar y nadie les enseñó a nombrarlo, nadie les dio permiso para decir que cargar tanto durante tanto tiempo a veces simplemente cansa. No de una forma que se resuelva durmiendo, de una forma que se acumula hasta volverse paisaje. En algunas culturas antiguas existía un concepto que hoy llamaríamos pérdida de alma. No se refería a la muerte. Se refería a algo más sutil. Una persona podía seguir viva, seguir funcionando, seguir presente en su comunidad, pero haber dejado algo esencial en algún lugar del camino. Los sanadores de esas culturas no curaban el cuerpo, buscaban el fragmento perdido. Y el trabajo no era fácil, porque a veces ese fragmento se había ido hacía tanto tiempo que la persona ya no recordaba haberlo tenido. Hoy no hablamos así. Hoy decimos burnout, estrés, agotamiento crónico, y quizás sean lo mismo. O quizás sean solo formas modernas de nombrar algo que los antiguos ya conocían, que se puede vivir una vida entera sin estar del todo presente en ella. Hay algo que no se dice en las conversaciones sobre masculinidad. Se habla del privilegio, se habla del poder, se habla de lo que los hombres han hecho y lo que deben dejar de hacer. Y hay verdad en eso. Hay necesidad de esa conversación. Pero hay otra capa, una que tiene que ver con lo que muchos hombres cargan sin haberlo pedido, con la forma en que fueron entrenados para no quejarse, con la manera en que el mundo les enseñó que ser útil es ser valioso y que dejar de serlo es desaparecer. Eso también agota, no para justificar nada, no para competir por el sufrimiento, solo para observar que hay una forma de cansancio que nace de cumplir demasiado bien un papel que nunca terminaste de aceptar. A veces no se trata de cambiar nada. A veces se trata solo de ver lo que ya está ahí. De dejar de huir del peso el tiempo suficiente como para sentirlo, no para soltarlo, no para resolverlo, solo para saber qué es. Porque el cansancio del que nadie habla no se cura con productividad, no se alivia con estrategias, no desaparece si simplemente sigues. Lo único que cambia algo, aunque no mucho, aunque no rápido, es mirarlo, darle espacio, reconocer que existe. Eso no arregla nada, pero a veces permite que el peso deje de ser invisible. Mañana sonará la alarma otra vez. Y te levantarás, y harás lo que hay que hacer, y probablemente nadie note nada, pero quizás, solo quizás, hoy puedas mirarte un momento más, no con juicio, no con soluciones, solo con la misma paciencia que le das a todo lo demás. Hay algo que no termina aquí, porque no hay final que ofrecer, solo la observación de que cargar un mundo que no elegiste no te hace débil, no te hace ingrato, no te hace menos, solo te hace humano. Y hay un cansancio que viene con eso, un cansancio que quizás nunca desaparezca del todo, pero que al menos puede dejar de ser invisible. No hace falta hacer nada con esto. A veces basta con haberlo visto.